el viento es porque a veces no está plasmado, escrito, o no tiene peso, o no tiene valor, ¿sí? Pero, ¿realmente crees que eso sea verdad? ¿Que las palabras no tienen peso? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Cuánto peso creo que tienen? ¿10, 20, 30, 40, 50, 100? ¿Quién da más, quién da menos? Y es que sí tienen peso. ¿Por qué? Porque creen que muchas palabras que nosotros decimos nos pueden herir en el corazón. Se nos pueden quedar grabadas también, ¿sí? Porque también nos regresa a nuestro pasado, también, ¿no? Entonces, las palabras sí tienen valor, porque realmente impactan nuestro corazón y muchas veces se puede quedar dentro de nosotras. Y por eso quiero hablarles de un tema muy, muy increíble, que quizás es muy simple, pero muy importante. Y mi título de mi prédica, bueno, esta mini prédica es El poder de la lengua. Apunten, el poder de la lengua, ¿sí? Entonces vamos a leer una primera escritura que está en Santiago, capítulo 3, del 5 al 6, ¿sí? A ver, Santiago, capítulo 3, voy a repetir, del 5 al 6, para que lo apunten ahí. Entonces dice así: así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense que gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. ¡Wow! Es una escritura muy fuerte, muy profunda. Y la Biblia dice que la lengua es tan pequeña, pero a la vez tiene el poder de encender algo muy, pero muy grande. Hasta dice que puede incendiar todo un bosque. Entonces, imagínense cómo funcionan nuestras palabras cuando hablamos o decimos algo. ¿Cuánto pueden impactar en el corazón, en la vida de una persona? ¿Sí? Y realmente yo quiero hacerles una explicación así súper práctica de cosas que realmente podemos identificarnos, que podemos hablar, que podemos hacer y que realmente nos va a ayudar, ¿sí? Así que yo tengo unos papelitos aquí, tengo unos dibujitos, ¿sí? Y vamos a hacer unos ejemplos, ¿sí? El primer ejemplo son de una hermana que se llama... No, esta no es. ¡Ay, no! ¡Mi nombre no! No, iba a decir Andrita, pero... Se llama... Una hermana que se llama Nina, ¿sí? Y esta hermana Nina tiene algo en el corazón contra Mimi, ¿sí? Tiene un conflicto ahí en el corazón, como, no sé, me siento rara con esta hermana, ¿sí? Pero ¿qué hace Nina? En vez de hablar con Mimi, va con otra hermana que se llama Kika, ¿sí? ¡Ay, la Kika, no! No sé quién será Kika, pero... No quiero a Kika. Es otra hermana, ¿sí? Es otra hermana. Pero en vez de ir a ser abierta con Mimi, ella va y es abierta con Kika. Que en realidad Kika no tiene nada que ver en la historia, ni en el asunto, ¿sí? Y Nina le dice a Kika, Kika, ¿sabes qué? Mira, tengo algo en el corazón contra Kika, contra Mimi. Y realmente, no sé, siento que últimamente lucho mucho con ella, que ya no me habla, que ya no me escucha, que no me escribe, o si me escribe tarde, o me responde cada 5 horas, ya no me responde cada hora o al minuto, ¿sí? Y siento que ya no es lo mismo. No sé qué está pasando, creo que mi corazón, esta hermana ya no me ama, ya no me quiere, ya no está conmigo, ¿sí? Y no sé qué hacer. Mi corazón está herido, está luchando, ¿sí? Ese es un primer ejemplo, ¿sí? Luego, la misma hermana, Nina, que todavía tiene conflictos con Mimi, ¿sí? Tiene una cita. ¡Ay, no, no! Y en la cita con Pepito, va con el hermano, que tiene que ser una cita espiritual, y le dice, hermano,
tengo algo en el corazón contra Mimi. Creo que estoy sintiendo muchas cosas en el corazón y que estoy teniendo amargura, creo. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y es abierta con el hermano. ¿Pero creen que eso es correcto? No, no es correcto. Pero hay un tercer caso también. Hay muchos personajes. Hasta puede ser que Nina y Mimi o Nina y Kika, que son dos hermanas inclusive diferentes, ¿sí? Puedan estar hablando entre ellas. Como, esta hermana no me parece espiritual, esta hermana no merece estar aquí, o esta hermana no debe tener este cargo, o no debe estar en esta posición, ¿sí? O inclusive hablando de un hermano, como este hermano no es espiritual, no sé qué hace en esta posición, ¿sí? Y podemos estar hablando muchas de estas cosas entre nosotras también. Pero hermanas, esto solamente habla algo de nosotras. Esto no es espiritual. Para Dios esto no nos considera unas personas maduras en la fe. Por eso es que las clases que se van a dar hoy, las que está dando Carol también, es de madurez espiritual, ¿cierto? Y hay esto es un ejemplo práctico, ¿sí? De lo que podamos pasar en el día a día. Pero también en la Biblia hay uno que está en Números 12, del 1 al 2. Pueden ir a Números 12, del 1 al 2. ¿Sí? Muy increíble. A ver, que acá lo busco también. Dice, Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Pero algo curioso pasa aquí, ¿no? Que ellos hablaron entre ellos, dice. No fueron y fueron abiertos con la persona que debían ir, que era Moisés. Pero acá dice algo muy clave, que Dios escuchó lo que ellos estaban hablando. Por más que ellos estaban hablando entre ellos, Dios ya estaba escuchando y estaba viendo todo. Y Dios toma muy en serio lo que nosotras hablamos, no con las personas correctas. Wow. Podemos estar hablando entre nosotras, de una hermana, de un hermano, y eso no es correcto. Pero no solamente de la que habla, sino también de la que escucha. Porque ¿qué puede pasar? ¿Qué consecuencias puede pasar si yo hablo algo que no es debido? Por ejemplo, Nina habla con Kika de Mimi. ¿Qué puede crear en el corazón de Kika? Amargura, puede crear heridas, puede crear cosas negativas, resentimiento, ¿sí? Y quizás hasta de actitudes que ni siquiera son reales, que ni siquiera son ciertas, pero que nuestra mente y nuestro corazón se puede engañar, ¿sí? Pero no solamente de la que habla, sino también de la que la recibe. Si yo fuera Kika y viene Nina y me dice, ¿qué yo tendría que decir? Sí, hermana, tienes mucha razón. Ella es así. ¿No? Pues no, yo tengo que cambiar mi perspectiva y ser una mujer espiritual y decir, hermana, entiendo lo que puedas sentir, pero ve y habla directamente con la hermana, ¿sí? Ve y arregla tus problemas, arregla tus luchas directamente con la hermana. Muy bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso puede causar muchas cosas negativas en nuestro corazón y en el corazón de la otra persona, sea una hermana o sea un hermano también, ¿sí? Entonces, el problema es que también puede pasarnos a nosotras. Y yo sé que estos fueron nombres, Pepito, ¿no? Kika, Nina, pero yo sé que quizás muchas de ustedes han sentido identificadas y pueden poner sus nombres ahí. Y realmente Dios no nos llama a esto, porque para ser abiertas también me ha pasado. Porque sea en la posición que estemos, ya seamos discípulas, lideremos una charla, una iglesia, estemos en algún ministerio, vamos a poder caer en eso. O podemos caer
porque somos humanas. Es verdad. Pero Dios nos dice, para. Eso no es lo que tienes que hacer. Ahora tenemos que actuar como mujeres espirituales, ¿sí? Entonces, ¿cuántas están animadas por actuar como mujeres espirituales, sí? Entonces, después de las consecuencias, Dios nos dice cómo tenemos que actuar. Y vamos a ir a una escritura que está en Mateo 18, versículo 15, ¿sí? Mateo 18, versículo 15. Dice así: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver tu falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Entonces, ¿qué dijo Jesús aquí? Dijo, ve con la hermana de otra charla a ser abierta. Ve con otra persona que no tiene nada que ver con el asunto. Ve con tu cita y dile lo que sientes amargura por otra persona. No, aquí no dice eso. Bueno, en mi Biblia no dice eso, no sé nada de ustedes. Dice que vayas directamente con la persona. Entonces, mujeres, ¿cuál es el desafío aquí? Si tú tienes algo en el corazón contra alguien, o sientes que algo no está bien contra una hermana o un hermano, primero, como mujer espiritual, analiza, detente, ora, llévalo a Dios. Sí. ¿Por qué es importante llevarlo a Dios? Porque también podemos ir donde el hermano es del hermano y soltar cosas que no son reales. O herir también con lo que somos abiertas. Porque no necesariamente lo que decimos sea real, ¿sí? Por eso tenemos que pedir sabiduría y consejo para ir a hablar con otra persona. Por eso primero llévalo a Dios y después ve con la hermana o con el hermano y sea abierta. Y dice que eso realmente nos da una opción de ser unidas. Porque ¿qué es lo que busca Satanás? Que nosotras estemos desunidas, que no estemos en sintonía, que la iglesia esté desunida. Y no podemos permitir eso, si no tenemos que estar unidas completamente. Y sí, nos herimos, luchamos, pero realmente tenemos la opción de sanar nuestros corazones juntas. Así que este es el desafío, mujeres, y espero que les haya ayudado tanto como a mí. Para Dios sea la gloria. Amén. Buenas noches, mujeres, ¿cómo están? Espero que estén muy animadas. Solo voy a poner el cronómetro para no pasarme. Ya. Entonces, mujeres, yo les quiero decir una noticia hoy. Hay una guerra que está ocurriendo ahora mismo, ¿ok? Y ninguna de nosotras la puede ver. No se puede ver desde afuera porque tampoco hace ruido, ¿saben? Pero por dentro puede estar destruyendo nuestra vida totalmente. ¿Y saben cuál es esa guerra? Es la guerra en nuestra mente, ¿saben? En la mente, mujeres, nuestros pensamientos suelen tomar muchas veces el control y se ponen como en un trono, ¿saben? Lo que piensas al final es tan fuerte que termina guiando lo que sentimos, que termina guiando lo que hacemos. Y sin darnos cuenta, mujeres, terminamos viviendo una vida que está construida llena de mentiras que Satanás sembró en nuestro corazón. Pero hay una verdad que hoy vamos a confrontar juntas, ¿amén? Y es que no todo lo que piensas es verdad, ¿amén? Pero tienes que creer eso en serio, no todo lo que piensas es verdad. Y eso es increíble, ¿amén? Y si no aprendemos a pelear esa batalla en nuestra mente, mujeres, vamos a perder esta gran guerra que está pasando ahorita. Entonces la pregunta, hermanas, no es si está ocurriendo o no una guerra, sí está ocurriendo ahora. La pregunta es, ¿te has dado cuenta que has estado peleando una guerra estos días? Es por eso que el título de esta mini clase es La Guerra Invisible, ¿amén? Vamos a ir rápidamente a 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, del versículo 3 al 5. 2 Corintios 10, del versículo 3 al 5. Voy a leer. Dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Wow. Y llevamos cautivo
todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¡Wow! Mujeres, nosotras vivimos en el mundo. Y eso significa que el librar batallas, el luchar batallas no es una opción. El batallar es una realidad para nosotras. ¿Saben? Las batallas, todas pasamos por batallas y sentimos eso cada día, ¿cierto? Y tenemos que entender eso profundamente, más aún cuando nosotras estamos yendo camino hacia el cielo, ¿saben? Porque si nuestro camino es hacia el cielo y nuestra meta es el cielo, hay alguien que va a hacer todo lo posible para que no lleguemos a nuestra meta. Y la verdad, mujeres, es que eso ya ha pasado con muchas mujeres que antes estaban en esta sala. Sí. Y lamentablemente no están yendo a la meta más. Y muchas veces eso pasa porque somos ingenuas, ¿saben? Y no entendemos que Satanás es tan astuto que él va a querer pelear esas batallas que sabe que son invisibles para nosotras. Y muchas veces él va a elegir la batalla que está en nuestra mente, mujeres. Pues nuestra mente nunca se apaga, ¿verdad? Nosotras pensamos mucho, más como mujeres, creo. Pensamos mucho. Estamos todo el momento pensando, interpretando algo que alguien nos dijo. Estamos recordando lo que un hermano o una hermana nos dijo. Estamos imaginando cosas, ¿saben? Y sin darnos cuenta, empezamos a construir argumentos muy fuertes. Ideas que repetimos tanto en nuestra mente que llegamos a creerlas. Y al final, son fortalezas que se crean en nosotras que son muy difíciles y luchamos diariamente con esas, ¿cierto? Y hay muchas fortalezas. Por ejemplo, una fortaleza muy grande que yo escucho mucho es no soy suficiente. Es una fortaleza realmente muy grande. Otra que he escuchado mucho también entre los unis, que es no puedo ser discípula fiel y a la vez que me vaya bien en la universidad. Es una fortaleza muy grande dentro del ministerio universitario. O también no voy a lograrlo, voy a fallar de nuevo. Eso pasa mucho con las personas que están estudiando la Biblia, ¿no? Como no, es que no sé si puedo, voy a fallar, tal vez si hago esto, ¿qué tal me alejo de Dios? O tal vez yo no voy a poder ser una profesional exitosa si sigo siendo discípula. Es otra gran fortaleza. Y lo más peligroso, mujeres, no es que esos pensamientos existan, ¿saben? Porque van a estar ahí. El problema es que como discípulas, nosotras empezamos a creer en esos pensamientos. ¿Están conmigo? Sí. Entonces, ¿cuál es el punto, mujeres? Que nosotras creemos que no somos suficientes, aun cuando alguien decidió lo tan valiosa que eres que dio su vida por ti. Y aún creemos que no somos suficientes, imagínense. O a veces creemos que nadie nos ama, aun cuando en la Biblia una y otra vez Dios dice cuánto las ama. Pero aún seguimos creyendo que nadie nos ama. O creemos que no podemos ser buenas discípulas, no podemos ser buenas profesionales si estamos en el reino. Pero en realidad la Biblia dice eso, que Él nunca nos va a dar más allá de lo que podamos soportar y que todo tiene su tiempo, todo lo que está bajo la tierra, pero aún así no lo creemos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos se vuelven una fortaleza para nosotras. A veces también creemos que no vamos a lograrlo, que no vamos a batallar esas luchas y salir victoriosas, aun cuando en la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y la verdad, mujeres, es algo que a mí me ha pasado mucho, ¿saben? Porque yo me he dado cuenta últimamente que mis pensamientos han sido muy fuertes, tan fuertes que hasta me dolía la cabeza, ¿saben? De hecho, las mujeres que están a mi alrededor han escuchado repetitivamente eso, que me duele la cabeza, estaba tomando pastillas. Pero yo me he dado cuenta que era por eso, ¿no? Como, wow, estoy pensando tanto que hasta ya me empieza a doler la cabeza y nos afecta físicamente. Es verdad. Pero para mí, ¿saben? Un área que yo creo que Dios me ha permitido, y Dios es tan bueno, ¿saben? Porque Él nos muestra cuando tenemos fortalezas que Él quiere derribar. Y Él nos va a probar una y otra vez para derribar esas fortalezas. Yo creo que un área que Dios probó fue el tema de la identidad, que es algo que hemos estado hablando mucho, ¿cierto? Últimamente. Estas semanas, mujeres, Dios me mostró bastante acerca de mi identidad. Y yo pude ver eso, ¿saben? Como yo no lo había notado. Pero Dios me mostró con diferentes situaciones que yo estaba poniendo mucho mi valor y mi identidad en las cosas que yo podía hacer para Dios, en qué tal útil me sentía para Dios, en qué tanto yo podía dar para Dios. Yo creo que sentía mucho eso tan fuerte que sin darme cuenta, cuando no lograba conseguir lo que yo quería, yo me sentía muy mal y muy triste. Y yo ni siquiera lo notaba porque me costaba identificar eso. Y Dios es tan bueno porque para eso sirven los tiempos de discipulado, ¿verdad? Sí. Para que te ayuden cuando tú no sabes qué está pasando. Y yo quiero agradecer mucho a mi discipuladora Carol, que me ayuda tanto. Y es muy paciente conmigo porque aunque yo no entiendo qué es lo que me pasa, ella me ayuda y es paciente para ayudarme a ver qué me está pasando. Pero me di cuenta de eso, ¿no? Que a veces podía pensar, wow, yo soy interna dentro de la iglesia, Dios tiene muchas expectativas, debo hacer esto, el otro. Y como no lo lograba, me sentía muy inútil para Dios. Pero después
Carito me ayudó a derribar esa fortaleza que venía en mi mente, ¿saben? Y me hizo entender que en realidad mi trabajo mayor, ¿saben?, es tener una relación increíble con Dios, ¿saben? Y amar profundamente a Dios y parecerme cada día a Jesús. Y cuando derribé esa fortaleza, mujeres, siento tanta paz ahora, de verdad, porque ya no está una fortaleza muy, muy grande para mí. Y yo sé que todas tenemos fortalezas muy grandes que no nos dejan vivir en paz, que no nos dejan vivir los planes de Dios, y en realidad estamos viviendo en una mentira muy fuerte, mujeres. Pero ¿saben? Lo increíble es que en medio de esta batalla interna, Dios también nos da armas, como vimos en la Escritura, ¿cierto? En la Biblia Dios nos enseña cómo debemos ganar esta batalla. Y ojo, en esa Escritura decía que debemos de llevar cautivos los pensamientos, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hay pensamientos, ¿qué sucede? Dos cosas. Uno, queremos ignorarlos, ¿verdad? Como, no, yo no pensé eso no fue real, eso no pasó por mi mente. Pero a veces vamos al otro extremo, que es más bien como, wow, eso es cierto, creo que ese pensamiento es verdad, siempre hago todo mal, y creemos ese pensamiento. Pero la Escritura, ¿saben qué es lo que dice? Llevar cautivo todo pensamiento. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando hay un pensamiento, mujeres, debemos de interceptar los pensamientos, examinarlos y someterlos a Dios, ¿amén? Entonces, yo te quiero dar hoy 5 pasos prácticos para llevar todos esos pensamientos que vienen hacia Dios, ¿ok? Entonces, el primer pensamiento es el primer paso es identifica lo que estás pensando, ¿ok? ¿Por qué? Porque es importante que tú puedas entender qué está realmente pasando por tu mente. Porque no vamos a poder pelear con un pensamiento que ni siquiera hemos identificado, ¿saben? Entonces necesitamos identificar qué está pasando por nuestra mente. La segunda es cuestionarlo, ¿amén? Tienes que pensar, ok, ¿esto es verdad? ¿Esto no es verdad? Porque un pensamiento, recuerda, un pensamiento no es verdad solo porque lo piensas. ¿Saben? Es solamente un pensamiento. Entonces debemos de cuestionarlo. El tercer paso es compararlo con la verdad. Entonces, mujeres, realmente, si no está alineado con la Biblia, entonces ese pensamiento no tiene que tener autoridad en tu vida. Y muchas veces damos autoridad a muchos pensamientos cuando no tienen nada que ver con la Biblia. El número 4 es recházalo. ¿Amén? Entonces, mujeres, no debemos de negociar con los pensamientos. Muchas veces negociamos, ¿verdad? Y estamos como, pero si esto, y si la Biblia, y si para mí es diferente. Pero no, Dios no dice eso y no debe tener autoridad en tu vida, ¿amén? Entonces, si no está en la Biblia, no lo vamos a creer, ¿amén? Y el quinto paso es reemplázalo. Entonces, una vez que tú ya rechazaste todos esos pensamientos, es importante que no dejes tu mente vacía, sino que la llenes de verdad, ¿sabes? La llenes de escrituras. Porque si no, Satanás se va a aprovechar y ¿qué va a pasar? Te va a meter otros pensamientos que no son verdad. Entonces debemos reemplazarlos con la Biblia. Entonces, mujeres, nuestro campo de batalla es la oración, ¿saben? La manera en cómo vamos a ganar esta pelea en la mente es orando. Y tienes que imaginar esto, ¿no? Imagina qué pasaría si todo el tiempo que usamos pensando, lo usamos orando. Imagínense eso, ¿cuántas horas oraríamos, verdad? Es real. Entonces, mujeres, si queremos llegar a esta madurez espiritual, por favor, convirtámonos en guerreras de oración, amén. Y no creamos más a esos pensamientos, sino a lo que la Biblia dice. Y para Dios sea la gloria. Van a darme, mujeres, un minuto porque esto está pequeño para mí. Y si no, yo voy a estar así. Gracias. Muy buena. Ahí. Creo que los chicos me enseñaron bien hoy día. Amén. Amén. Espero, mujeres, que me escuchen. ¿Me escuchan bien ahí? Amén. Mujeres, muchas queremos cambiar, ¿verdad? Muchas queremos mejorar, muchas queremos una transformación de nosotras, una mejor yo, una super yo. Pero mujeres, no sé si se han dado cuenta, pero ante la tentación nos quedamos quietas, nos quedamos estáticas, como si estuviéramos jugando congelados, como si estuviéramos jugando agua y cemento, como si ya, ahí me quedé quieta. Pero muy pocas veces, mujeres, actuamos, ¿saben? Nos ponemos a pensar en qué sentimos, en cómo estamos asimilando todo y sobrepensamos mucho, ¿no? Como el tema que mencionó Andy, sobrepensamos las cosas, pero muy pocas veces actuamos inmediatamente.
Y mujeres, el problema no siempre es que no sepamos qué cosa está mal, qué cosa nos está arrastrando, qué cosa no está fluyendo como debería de fluir, qué cosa no está avanzando, sino que el problema radica firmemente en que no hacemos nada cuando la tentación llega. Bueno, mi nombre es Andrea y el título de esta mini clase es Lo que hacemos, mujeres. Y yo quería que por favor me acompañaran a una escritura que está en 1 Corintios 10, en el versículo 13. 1 Corintios 10, versículo 13, y la palabra de Dios dice así: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¡Qué increíble escritura, mujeres! Cuando yo leí esta escritura, yo reconocí 3 puntos. El primero, no estamos solas. El segundo, Dios es fiel. Y la tercera, y en la que va a basar prácticamente esta clase, es siempre hay una salida. La salida, mujeres, sí existe, pero no se activa sola. La salida tienes que tomarla tú y muchas veces consta de algo inmediato, de no sobregirar lo que piensas hacer, sino hacerlo, actuar inmediatamente, mujeres. Y para eso yo quería poner un ejemplo, ¿no? Pero antes, recalcar que la diferencia, mujeres, entre caer y resistir muchas veces es algo ya. Algo inmediato, algo que tú tienes que hacer así, rapidito. Así como cuando sus mamás las llamaban de, hazme rapidito la tarea, así, rapidito. Y yo tengo aquí, ya se cayó uno. Fósforo, fuego, el ferrén, fuego. No, mujeres. Me voy a poner un ejemplo muy práctico. Y si yo, mujeres, sostengo este fósforo, ¿verdad? Yo lo tengo encendido, yo estoy aquí jugando como una niña, estoy siendo inmadura, yo estoy ahí, juegue. Imaginemos que esto sigue encendido, amén. Mujeres, si nosotras jugamos con lo que está tentando contra nosotras nos vamos a quemar. Y es, mujeres, a lo que Dios nos llama, ¿qué? A cambiar, a revertir. ¿Y por qué, mujeres? Porque ese fuego, esa cerilla encendida, tiene mucho peso también en nuestra vida espiritual. Muchas de nosotras, mujeres, podemos estar sosteniendo ahora un cerillo y estar jugando con nuestro pecado. Y eso es a lo que nosotras estamos advertidas en esta escritura, y a lo que nos está anticipando también Dios. Vamos a ser tentadas, mujeres. Ese es el camino que Dios está poniendo en nosotras también para acrisolar nuestra fe mediante esas pruebas. Pero Dios ofrece una salida. Y para ello yo quería compartir ejemplos muy prácticos de qué cosas hacer. Usualmente, mujeres, y aquí yo quiero ser totalmente abierta, totalmente vulnerable con cada una de ustedes, y es que yo constantemente me siento tentada a áreas sexuales, ¿saben? Y este tipo de áreas para mí son muy difíciles, porque antes de yo volverme una discípula, yo tenía muy marcado esta área como algo muy común en mí, como si yo perteneciera a ello. Pero cuando nosotras entendemos nuestra identidad, entendemos de que, no, mujeres, nuestra identidad está puesta en la Biblia, ¿verdad? Entonces, yo quería hablar de este punto que es la tentación sexual. Y para comentarles, ¿no? La semana pasada, mujeres, yo estuve teniendo sueños totalmente impuros. Sueños que hasta parecían reales, donde yo tenía cosas tan desagradables que yo me levantaba hasta irritada, como no quiero, hasta quería levantarme y no podía. Y yo, mujeres, estaba siendo tentada con esa área. Y ¿saben qué horrible es despertarse con una pesadilla? ¿A quién no le ha pasado? Y ya, no quiero soñar más eso. Y yo estaba día con día teniendo ese tipo de sueños, mujeres. Y es ahí donde yo dije, no, yo tengo que hacer algo.
porque ya me ha pasado que he permitido que esos estímulos se acrecienten, ¿saben? Y donde más me siento acorralada por pensamientos, por sueños, porque vi algo, porque leí algo, porque escuché algo, porque hablé algo que no debí de hablar, que no debí de ver, que no debí de escuchar. Me encontraba jugando con ese cerillo. Y eso es lo que yo les quiero inspirar, mujeres. Y el consejo que mejor me ha ido a mí es yo tener una mujer SOS en mi vida. ¿Y qué es una mujer SOS en sus vidas? Es esa mujer a la que tú puedes llamar, a la que tú puedes compartirle lo que te está pasando en ese mismo momento. Y yo solo en este tiempo, yo de verdad doy gracias a Dios por la vida de María Gracia, por la vida de Yuriko, que son mujeres que son mi SOS. Porque cuando yo me encontré en esta situación, mujeres, yo acudí rápidamente. Y a esa mujer, yo no le ocultaba absolutamente nada, no ocultamos nada. Vamos sin filtros, vamos sin miedo, vamos sin vergüenza. ¿Por qué? Porque luego nos encontramos en una tentativa de querer disimular lo que pensamos, de lo que deseamos, de lo que anhelamos. No. Yo con estas mujeres era inmediata y yo corría y yo les decía, yo acabo de tener este sueño y yo recordé esto y yo pensé esto y ahora yo quiero hacer esto. Y ¿saben qué es lo más especial de todo esto? Que estas mujeres me acercaron a Dios. Cuando yo más lo necesité, cuando yo no podía, estas mujeres oraron por mí, incluso cuando yo no me sentía grata de orar, cuando no me sentía cómoda de hacerlo, estas mujeres me acercaban a Dios. Y qué increíble es tener a mujeres que están aquí, que pueden ayudarte a llegar al cielo, amén. Y es por eso, mujer, que si tú estás pasando eso, si tú actualmente te sientes tentada con esta área también, yo te animo, por favor, por el amor de Dios, cuéntale a alguien cómo te estás sintiendo. No está mal. Lo que está mal es no hacer algo respecto a lo que estás pasando. Es quedarte quieta y estática. Entonces, mujeres, yo las animo mucho a que puedan tener esa urgencia también en tener esa relación con una hermana. Puede ser con la mujer que las está discipulando, o incluso si tú actualmente estás estudiando la Biblia, tú tienes a esa mujer que te está llevando los estudios contigo, que quiere animarte en este camino, que quiere acompañarte y orar junto a ti. Otro tema que viene por consecuencia de haber tenido estos sueños fue en mi mente. Yo constantemente estuve teniendo pensamientos de no, es que yo estoy mal, es que cómo voy a tener este tipo de sueños, yo soy la peor de todas. Y eran pensamientos que me alejaban de la palabra de Dios, porque eso no es lo que opina Dios de mí. Yo soy perdonada, soy una mujer perdonada y tengo la gracia de Dios en mi vida, amén. Entonces yo entendí que me estaba ahogando, mujeres, en mis pensamientos, en mis sentimientos también, y muy poco estaba recurriendo a la palabra de Dios para confrontar esas emociones. Y algo que me ayudó esta semana, porque fue prácticamente esa semana donde yo estaba, tengo que actuar frente a eso, tengo que hacerle frente al enemigo que está ahí detrás acechándome como un león. Y yo empecé a, mujeres, orar en voz alta. Yo recalcaba qué cosa era verdad frente a lo que yo sentía. Y eso es algo que las animo también. Mujeres, no está mal sentir. Somos mujeres, creo que nuestro mecanismo, o por lo menos hablando de mí misma, es sentir y sentir en demasía. Siento mucho. Pero Dios me daba esa salida también, de recurrir a Él sin filtros. Que Él sea ese primer filtro de yo ir y refugiarme en su palabra, de confrontar lo que siento con lo que dice la verdad. Para así no refugiarme en lo que yo pienso, en lo que yo siento, sino en cuál es la verdad de Cristo. Amén. Entonces, mujeres, el pecado crece en la pasividad. Crece cuando estamos ahí tolerando esas cosas, esos pensamientos. Pero se debilita siempre y cuando tú actúes. Y muchas veces, mujeres, ya sabemos cómo actuar, ya sabemos cuál es nuestra salida, pero no la tomamos. Sabes que debes de alejarte, pero te quedas. Sabes que debes de hablar, pero te callas. O sabes que debes de ya parar con eso, de cortar esos lazos y tú sigues tolerándolos. Entonces, mujeres, no es falta de salida, sino es falta de actuar. Ahora pregúntate, ¿qué vas a hacer esta semana? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Tú vas a seguir permitiendo que eso siga afectando, que esos pensamientos, que ese tipo de tentativas estén ahí, o tú vas a actuar? Yo te animo, y el consejo práctico para mi mini clase es esa, que tengas a una mujer de apoyo, que tengas SOS en una mujer que te va a llevar más a Dios
y que te va a ayudar a llegar al cielo también. Muchas gracias, mujeres. Para Dios sea la gloria. Amén.